Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola Ricardo querido, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Buenas, sí, todo tranquilo. ¿Cómo está? Mis condolencias por tal irreparable pérdida hoy para la historia del fútbol. Sí, sí. Hoy lo hablaba con mucha gente. Imagínate, hay que tratar de diferenciar lo que fue Diego como jugador de fútbol que, que el ejemplo que le terminó dando a la sociedad digamos, por todas sus cuestiones de tipo personales. Ah, claro, pero no, por eso te digo, para la historia del fútbol, como parte del fútbol, pues Eh, como, claro. ho- Lo ho- hoy, otro, re- hoy, hoy recordaba cuando habíamos visto el partido contra Inglaterra con mi papá y mi abuelo. Son, claro, son, son, re- la final de México 86, el éramos campeonato, chiquillos, éramos pero chiquillos, claro, el campeonato cuando jugó Argentina-Italia en Italia 90, donde todo un estadio silbando el himno nacional y Maradona insultando que estaban insultando el himno. claro. Haberle De hecho, ganado a sí. Italia. México No, 86 no. es algo que yo llevo en mi memoria y Argentina, pues, con Maradona Eh, fue Es espectacular. que, es que Mm, vos sabés que vos me preguntás yo soy futbolero. Vos me preguntás por cualquier otro mundial, pero yo lo tengo, en México 86 yo lo tengo, era claro, chiquito y lo tengo grabado a fuego. yo también, acá lo tengo. Quería Y jugar como después Diego. claro, Italia 90, después también Ah, bueno, fue. claro, pero igual, ¿no? Terrible. Pero bueno, en fin, ya está Doctor descansando Castro, en ¿cómo está? paz. Hola, hola, Verita, ¿cómo Doctor estás? Parmijano, ¿cómo está? Buenas Hola, noches. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, Doc, todo bien. Bueno, mejor Ujú. así. ¿Ya entró Derling? ¿Está Guillo o no? No No, los no la veo. veo no veo a nadie. Ahí está Miguel Aguirre. Ay, Johan me está escribiendo que 19, 7 y 5 entra. Avisale que yo ya estoy adentro. Esta noche y obviamente trabajarlo juntos. En el programa académico de residencia y cirugía general del Hospital Vitarte en Lima, Perú, tiene el placer de poder terminar esta cuarta temporada de actividades académicas. Bueno, cerramos el día viernes con un Ateneo Interresidente de Cirugía General, pero en esta oportunidad la doctora Vera Tantalián León, ella es residente de segundo año de Cirugía General del Hospital Vitarte, y bueno, el autor del programa académico que soy yo, tenemos el placer de poder presentar esta noche este tema importante, diastasis de rectos y hernias de la línea media. Tenemos como invitados, bueno, realmente autoridades de la cirugía de pared abdominal, lo diría yo. Sí, el doctor Ezequiel Palmisano, en primer lugar. Bueno, él ya es bastante conocido por nosotros, no requiere mayor presentación. Podemos citar un montón de logros académicos. Bueno, él es cirujano de pared abdominal del Hospital Español de Rosario, altamente conocido. Gracias, Ezequiel Palmisano, por poder participar esta noche también. Sos de la casa, como puedo yo decir, un gran amigo mío. También contamos en esta oportunidad con la presencia y participación del doctor Derlin Juárez Muaz. Él es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, staff del Servicio de Cirugía General del Hospital Materno Infantil en Salta, miembro de la Asociación Hispanoamericana de Hernia, miembro de la Sociedad de Cirugía de Salta. Y también contamos con la participación del doctor Guillermo Domínguez, él es cirujano general laparoscópico. Gracias, doctor Guillermo, por participar esta noche. Bueno, el miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía, jefe de cirugía de adultos de la Fundación Hospitalaria, inventor y desarrollador de la cirugía laparoscópica transumbilical utilizando pues dispositivos magnéticos de retracción, cirujano emprendedor y director médico de Imanlab. Bueno, y entre muchos otros logros que podemos rescatar y va a hablar esta noche todos de ellos, pero me quedaría corto. Y también la presencia de otro gran amigo, el doctor Ricardo Castro, a quien le agradezco muchísimo, que nos ha seguido todo este tiempo hasta ahora. Él lo conozco desde muchos años. Él es también cirujano general laparoscopista dedicado a la cirugía de pared abdominal. Obviamente es también partícipe de este programa académico de residencia
que nos lleva hoy justamente a juntar muchos personajes importantes, y bueno, le agradezco muchísimo también, Ricardo. Bien, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a empezar esta noche a tratar ese tema. Luego las preguntas al final de la exposición, una gran conversación que yo espero que lo vamos a disfrutar tremendamente. Doctora Vera, puede empezar. Ok. Bueno, buenas noches con todos. Soy la doctora Vera Tantalián, médico residente de Cirugía General del Hospital Vitarte, MINSA, en Lima, Perú. Como bien el doctor Medrano ha mencionado, el tema que les voy a exponer se llama diastasis de rectos y hernias de línea media. Para iniciar, principalmente tenemos que mencionar que la diastasis de recto se llama a la distancia anormalmente amplia que separa los dos músculos rectos, ¿no? En lo que es la pared abdominal. El adelgazamiento y el ensanchamiento de la línea alba es un factor de riesgo importante para el desarrollo, además, concomitante de hernias de la línea media, ¿no? Pero para saber puntualmente qué es y entender lo que es la diastasis de recto, tenemos que comprender la anatomía de la pared abdominal, en donde tenemos que tener claro que la pared abdominal está compuesta por un componente central y componentes laterales. Dentro del componente central va a estar la musculatura de los rectos, el músculo piramidal, y en la zona lateral va a estar el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el músculo transverso. Dentro de esto tenemos a la línea alba que pasa por en medio de los músculos rectos, y tenemos que tener en cuenta la distancia normal del ancho que hay en la línea alba. En el recuadro que ven en la pantalla podemos ver que una paciente nulípara, en una paciente joven de aproximadamente 25, 40 años, la distancia normal del ancho de la línea alba, por ejemplo, en la zona superior, en la zona del cifoides, va a ser de aproximadamente 15 milímetros, de 3 centímetros por encima de la región umbilical va a ser de 20 milímetros, y a 2 a 3 centímetros por debajo, aproximadamente 15 milímetros también. Sin embargo, van a haber situaciones, tanto con el transcurrir de los años, como cuestiones que aumenten la presión intraabdominal, como por ejemplo, la más frecuente es el embarazo, que va a hacer que esta distancia, este diámetro aumente. Por ejemplo, tenemos que en el embarazo, en la zona, sobre todo en la región supra- e infraumbilical, va a variar, siendo aproximadamente hasta 85 milímetros por encima y 80 milímetros por debajo de la cicatriz umbilical, ¿no? Esto tiende a regresionar, pero no llega a llegar a valores normales, ¿no? También se ha encontrado que personas mayores de 45 años pueden llegar a tener un leve aumento, pero casi se llega a conservar los valores normales, ¿no? Entonces, lo otro importante en relación a la pared abdominal es ver el tema de la función de la pared abdominal, que va a tener dos campos principales, tanto como actividad tónica, que va a estar dentro de lo que es el soporte de las vísceras de toda la cavidad abdominal, la protección de estas, el mantener la postura del cuerpo contrarrestado con la columna vertebral, y la estabilización de la pelvis. Por otro lado, la función de acortamiento de los mecanismos de la tos, tanto de la micción, de la defecación y propiamente dicho en relación al parto, que va a estar sobre todo totalmente vinculado. Entonces, la diastasis de rectos, ¿a qué se debe? El principal factor es a causa del aumento de la presión intraabdominal, que va a hacer que concomitantemente a esto haya una elongación y haya un adelgazamiento de la línea alba. Y va a estar asociado, sobre todo, si es que hay una mayor laxitud de esta. Esto va a dar como consecuencia
que haya esta amplitud en la zona entre los músculos rectos y se dé, por lo tanto, la diastasis, ¿no? Van a haber patologías que están netamente asociadas a estos factores. La situación más frecuente va a ser las pacientes que han tenido embarazos, las pacientes que sufren de obesidad, el hecho de que haya un antecedente de alguna cirugía abdominal previa va a estar también asociado. Otros tipos, con otras causas, por ejemplo, pacientes que sufren de POC, pacientes que sufren de ascitis, pacientes que se han realizado, por ejemplo, una cirugía bariátrica, es decir, por la obesidad que han tenido, la realización de una cirugía bariátrica hay un cambio brusco en la baja de peso, y esto hace que haya, por ejemplo, sobre todo laxitud en la línea alba. Entonces, varias situaciones previas como antecedentes van a hacer que o bien haya el aumento de la presión intraabdominal, o bien haya también concomitante a esto el aumento de la laxitud de la zona de la línea alba, ¿no? Que es lo principal. La característica principal para hablar de la diastasis de recto es que sea la distancia entre la zona de los músculos rectos mayor de 2 centímetros. Hay algunas revisiones que plantean que sea de 2.5 centímetros, pero es más o menos el parámetro, ¿no? 2 a 2.5. Como hemos mencionado el embarazo, es importante resaltar esta situación de la mujer, en donde tenemos que diferenciar, por ejemplo, el hecho que la mujer, a diferencia del hombre, tiene en el transcurso de la evolución, se ha hecho que la anatomía de la mujer tenga mayor número de fibras transversales y oblicuas en la zona infraumbilical. Además, que la línea alba tenga un menor espesor y una menor amplitud. Entonces, esto como características básicas de la anatomía de la mujer. Además, podemos decir que el embarazo hace que ciertas características del embarazo y características propias en relación a cada caso aumenten el factor de riesgo a realizar diastasis. Es decir, lo normal que es la exposición a un tiempo de más o menos 10 meses de un factor hormonal, el hecho de que aumente el tamaño del útero, pero aquí hay que resaltar que hay ciertas características del embarazo que van a ser mayor, es decir, si consideramos a un feto macrosómico, si consideramos que ha sido un embarazo gemelar, o si la paciente ha sufrido de polidramnios, nos va a decir que este útero ha aumentado más de lo normal para un embarazo eutóxico, ¿no? Y el hecho propio del aumento del útero va a hacer que genere el aumento de la lordosis, el aumento de la inclinación de la pelvis, y obviamente de por sí el aumento del tamaño del útero va a hacer que aumente la presión intraabdominal, ¿no? La revisión que menciono en la parte inferior plantea a la cesárea no como característica de la diastasis de recto, sino que esto ayude a la perpetuación o a que se genere, no haya la recuperación de la musculatura. Entonces, más que como procedimiento en sí, ayuda a que esto no regresione, ¿no? Ya sea por el dolor postoperatorio, el dolor que se genera en la etapa post, no ayuda a que haya la regresión normal, ¿no? Y el hecho de que también la multiparidad, esta situación de 10 meses sea en repetidas ocasiones, no ayuda a la musculatura de los rectos, sobre todo, y el tema de la línea alba, a que haya la regresión del estadio preembarazo, ¿no? Según mencionan también en esta revisión y en otras más, en donde lo normal es que haya una regresión de la distancia de los interrectos, ¿no? Sin embargo, no llega a ser al 100% en la gran mayoría de los casos, pero hay sobre todo un 30% donde hay una persistencia de esto. Y es que hay muchas revisiones en donde examinan a las pacientes tanto durante el embarazo
durante sus 6 meses posparto o hasta el año post, y se ha estudiado de que sí, es cierto, hay una regresión, pero no hay una regresión total. Siempre, en la gran mayoría de los casos, hay una persistencia y cierto grado de diastasis. Es por esto que el hecho de que se repite la multiparidad, factores asociados, el hecho de la cesárea, va a hacer que este factor que no llega a resolver, sobre todo sea un factor de riesgo para, con el transcurrir de los años, se haga más, se evidencie más el tema de la diastasis o las hernias de línea media, ¿no? Entonces, el diagnóstico de la diastasis, ¿no? Va a ser sobre todo según nuestra anamnesis que tengamos con el paciente y según su examen físico. Dado que vamos a ver que la diastasis va a tener una alteración mecánica y funcional. Es decir, el paciente nos va a venir, o bien, no diciéndonos de frente, doctor, tengo diastasis recta, obviamente que no. Va a venir probablemente por alguna hernia de la línea media, siendo una hernia de la zona umbilical o una hernia epigástrica, o bien por el abultamiento de la zona abdominal, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que buscar? Ahí está nuestra anamnesis, ¿no? La presencia, por ejemplo, de dolor lumbar o dolor pélvico, si hay, por ejemplo, incontinencia urinaria, si hay síntomas como dispepsia, náuseas, distensión abdominal, estreñimiento, son síntomas que nos van a decir que puede ser no solo el tema del abultamiento o el tema de la hernia, ¿no? Al examen físico, nosotros tenemos que ver, ver esta protuberancia, ¿no? Esta protuberancia abdominal que va a estar en la zona de línea media, o bien la hernia umbilical o epigástrica, una hernia de la línea media que va a estar asociada a la razón por la que venga el paciente. Esta hernia de línea media se va a deber debido a que la línea alba, como hay esta elongación, va a haber una pérdida de simetría en relación a la distancia de los músculos rectos, va a haber un adelgazamiento de las fibras, va a haber, bueno, para la redundancia, el aumento de la distancia entre los músculos rectos, y puede o no haber la atrofia de estos con su laxitud, ¿no? Fuera del examen físico, no siempre es necesario el realizar una ecografía o un examen auxiliar para nosotros ya ver que se trata de un diagnóstico de diastasis de rectos. Pero es una forma mejor de evidenciar o de tener el hallazgo, el dato preoperatorio y sobre todo para evaluar la tasa de éxito, realizar una ecografía primariamente o una tomografía, ¿no? Según sea el caso, para ver, tener el dato previo y cuando sea el postoperatorio ver el cambio, ¿no? Es sobre todo para el tema de evaluación. Hay ahorita, según la revisión que he podido hacer, no hay una clasificación exacta que nos diga estandarizada el tema de la diastasis de recto. Hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, la de clasificación de Najas nos dice, ve la causa, la etiología y en relación a la deformidad miofacial que se da, la clasificación, ¿no? Según al embarazo, según a la laxitud de la fascia, si es un tema congénito, si hay un tema de obesidad y el tema de la corrección, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, la clasificación de RAT plantea en relación a la edad, relacionar la edad y el nivel en donde está la presentación, ¿no? El abultamiento, la protuberancia. Por otro lado, la clasificación de Rainey nos da el hecho de que sea leve, moderada, severa, en relación a los valores como ítems de 3 centímetros y 5. Menor a 3, entre 3 y 5 y mayor a 5 centímetros. Dado que, bueno, no hay también, o sea, estas son unas clasificaciones no estandarizadas, de alguna manera que no se tiene totalmente internacionalmente ya para declarar la diastasis de rectos. Por ejemplo, por ejemplo, una revisión que vi en relación a la radiología,
También nos busca clasificar la diastasis en relación a la localización donde se presenta, sea, por ejemplo, por encima de la región umbilical, por debajo, netamente en la zona umbilical, o tanto supra, infra, pero con mayor presencia en cierta zona. En donde, según esta revisión del 2019, el hallazgo es que sea sobre todo la más frecuente en la zona supraumbilical, ¿no? Entre el cifoides y la cicatriz umbilical. Entonces, como les había mencionado, no hay una clasificación exacta. Y hay ahorita varios procedimientos, nuevos tratamientos que se están dando, en donde no se puede totalmente comparar tanto sea los pacientes, los casos de las hernias que se presenten, los casos del tamaño de la diastasis. Entonces, por ejemplo, se está utilizando la clasificación de las hernias incisionales también de la European Hernia Society, sobre todo clasifica las zonas de la línea media, como vemos en el gráfico, y las que se estarían más utilizando son las hernias, como les había mencionado, la epigástrica, la umbilical y la infraumbilical, ¿no? No he encontrado revisiones donde planteen sobre todo en lo que es la subcifoidea y la suprapúbica, ¿no? Sobre todo utilizan epigástrica, umbilical e infraumbilical. Entonces, las indicaciones para resolver la diastasis de rectos, ¿a qué se va a inclinar? A resolver los síntomas, por lo que viene el paciente, resolver la hernia o las hernias que estén asociadas, y sobre todo el deseo de resolver el tema estético y el querer tratarse la patología, ¿no? Para, obviamente, con un tema quirúrgico. Entonces, dentro de esas indicaciones tenemos que encontrar que el defecto van a estar, las molestias va a estar sobre todo en relación al defecto que se da, y sobre todo en relación a la deambulación. Es mucho mayor las molestias durante la deambulación. Y la distorsión de la pared abdominal se va a ver mucho más marcada, sobre todo en el tema de la contracción abdominal. Es decir, cuando nosotros resolvamos esto, para ver una resolución total, tendría que estar estos puntos resueltos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que les estoy planteando aquí es un caso clínico que no hace mucho nos encontramos en nuestra emergencia. Era una paciente de 59 años, en donde venía por dolor en la región umbilical, asociado a la masa que están viendo. Como antecedentes de esta paciente, era una paciente que había tenido 2 embarazos, de los cuales el último fue gemelar, y fue una cesárea que se realizó. Tiene un IMC de 32, es decir, es una paciente con obesidad tipo 1. Manifiesta que la masa en la región umbilical la tiene aproximadamente ya más de 7 años. Sin embargo, la masa umbilical ha ido en aumento, y obviamente, y sobre todo venía porque ya hay cierto dolor en la zona, ¿no? Uno a primera instancia, cuando ve la masa, piensa que es una hernia carcerada. Sin embargo, a la evaluación esta hernia reduce totalmente, y justamente no solamente ver lo que vemos en relación a es una hernia umbilical, sino ver más allá. Y se encontró que esta paciente, a la evaluación, al examen físico, se encontró que había una distancia, un espacio entre los músculos rectos de aproximadamente, que podían entrar 3 dedos, como ven en la imagen. Uno se calcula entre 4 a 5 centímetros. Entonces, esta paciente ya venía no solo por su hernia, sino venía por una diastasis de rectos. Entonces, obviamente es un tema de preparación de la paciente, ¿no? El tratamiento, menciono aquí el ejercicio porque algunas revisiones lo toman en cuenta, en donde, por ejemplo, esta revisión nos dice de que se tomó aproximadamente 60 pacientes, de los cuales se hizo 2 grupos, en donde a ambos se le dio ejercicios en relación de la pared abdominal,
y a uno, especialmente el grupo A, se hizo además estimulación electromuscular, eléctrica en la zona neuromuscular, ¿no? Bueno, entonces los resultados de esta revisión, de este estudio, encontraron que en el grupo en donde se estimuló, se hizo el ejercicio y la estimulación, hubo una mejoría, en ambos grupos hubo mejoría de la distancia entre los rectos, sin embargo hubo una ligera mayor mejoría en la que tuvo los dos tratamientos. Sin embargo, no ha sido tan significativo esta diferencia, pero sin embargo no hubo, mencionan que no hay cambio en relación a que si necesite o no el tema quirúrgico, ¿no? No hay un cambio, o sea, el ejercicio no llega a ser totalmente el tratamiento total para la resolución del tema de la diastasis de rectos, ¿no? Entonces, ya viendo nuestra área, sobre todo en el campo quirúrgico, nosotros decimos que el tratamiento quirúrgico tiene que estar enfocado a 3 puntos, sobre todo, a la corrección del defecto, el hecho de la aplicatura de la diastasis de los rectos, y por otro lado, al refuerzo con malla, ¿no? No en todos los casos tienen que estar, bueno, por ejemplo, el uso de la malla. Hay varias técnicas, hay varias técnicas desde cirugía abierta hasta cirugía endoscópica o cirugía laparoscópica. Les menciono aquí algunos grupos. Por ejemplo, tenemos en técnica convencional la técnica de Benzama-Murray, tenemos la técnica de la abdominoplastía donde hacen la aplicatura más la malla, la de Rives Estopa, y hay varias en tema de la laparoscopía y el tratamiento endoscópico. Entonces, para mencionar algunas, por ejemplo, la técnica de Benzama-Murray, que es una técnica convencional, ve el tema de la zona de las hernias umbilicales que están asociadas asimismo a la diastasis de los rectos, ¿no? Lo que hace es una sutura simple, y va a haber, si se realiza una sutura simple, va a haber una alta tasa de recurrencia. Es decir, no solo se tiene que resolver el tema de la hernia umbilical, ¿no? Entonces, hacen una incisión supraumbilical para colocar también una malla preperitoneal. No hay uso aquí de equipo endoscópico, es una cirugía convencional. Utiliza anestesia regional. El estudio que aquí menciona el doctor Benzama es en donde hubo 32 mujeres y 5 hombres de aproximadamente la edad de un promedio de 36 años, en donde se realizó el alta en el mismo día de la operación. El aproximado de tiempo operatorio fue de 30 minutos, y al primer control al año, mejor dicho, al control al año no tuvo recidiva de ninguno de estos pacientes, ¿no? Las características de esta población es que tuvieron un ASA de 1 o 2. La diastasis de recto no fue mayor de 4 centímetros. Las hernias umbilicales no fueron mayores de 5 centímetros, y se encontró que haya hernia umbilical y asociado también a una diastasis de recto, ¿no? Entonces, tenemos como el procedimiento, como técnica operatoria, que se hizo la incisión en la región periumbilical, en la zona superior, en donde se liberó inicialmente los planos, y se prolongó con la posibilidad de la incisión de prolongar, de aumentarla, ¿no? Se hizo el tratamiento de la hernia umbilical, el tema de separar el saco y el anillo, y cerrar la brecha peritoneal, ¿no? Se hizo con Vicryl 3.0. Se agrandó la brecha aponeurótica para mantener la vaina de los rectos y la tracción de la aponeurosis con una Kocher en la zona de la vía superior, como ven en la imagen. Se hizo la separación del espacio preperitoneal con una gasa húmeda. El punto era llegar hasta sifoides y por abajo hasta la zona del pubis. Con una valva maleable de aproximadamente 5 a 33 centímetros, hace la separación hasta llegar hasta la zona de sifoides, y con cierto doblez hacia la zona de la aponeurosis para proteger, ¿no?
se colocó una malla de polipropileno de más o menos 10 por 25, donde en la parte superior, como ven en la imagen, se hizo un bolsillo de aproximadamente 2.5 centímetros y se hizo unos orificios debajo del bolsillo para poder, para que tengan espacio para que haya la fijación biológica, ¿no? La fijación normal de la malla, sea un poquito más, más fácil. La valva se colocó en este bolsillo y se introdujo la malla con la valva hasta la zona de sifoides. Se colocó 2 agujas hipodérmicas, una a cada lado. Se colocó con contacto de la valva para que no haya introducción más allá. Ya fija, es retenida la malla, se saca de la valva y se deja manteniendo las agujas, ¿no? Para que no se corra. Y a Valsalva, como tenemos al paciente, para que se vea la verificación de la corrección de la no protuberancia, ¿no? En la zona infraumbilical se hizo igual el espacio y la tracción de la aponeurosis con el estiramiento de la malla, ¿no? En la aponeurosis se cerró con prolene y los extremos de la aponeurosis más la malla se hizo esto a visión directa. La fijación y bueno, se hizo la fijación umbilical, ¿no? Por otro lado, como muchos de nosotros hemos escuchado, el tema de la cirugía plástica hace la abdominoplastía y hacen sobre todo también corrección de la zona de la diastasis. Como ven en las imágenes, es el procedimiento que realizan los cirujanos plásticos, en donde corrigen la diastasis leve a severa. Es una incisión baja en la zona púbica, por encima del pubis. Es una incisión curva. Se hace la separación de la piel y celular subcutáneo hasta lo que es la aponeurosis en el recto anterior, ¿no? Se puede hacer una mini abdominoplastía si se llega nomás hasta ombligo, y obviamente si llegamos hasta la zona de sifoides, según requiere el paciente, es una abdominoplastía completa, ¿no? Menciona que en la técnica de la abdominoplastía se hace la aplicatura de la línea media como de forma triangular para que no haya el abultamiento. Se hace la sutura interrumpida y la continua para que haya un refuerzo. Se coloca la malla para corregir el tema de la laxitud si es extensa, y se coloca al final un drenaje a succión cerrado, ¿no? Como ven, al final siempre termina siendo el exceso de la piel y el celular subcutáneo es lo que le hacen la plastía, ¿no? Teniendo, según la revisión que vi, estos resultados, ¿no? Siempre la cicatriz por abajo, una curva, ¿no? En la parte inferior del abdomen. Por otro lado, la técnica de Rives-Estopa es una técnica en donde ve la reparación en el retro del músculo de los rectos y se coloca la malla. Lo que hace aquí es entrar hasta la zona por detrás de los músculos rectos, de la aponeurosis posterior, repararla. Como ven, se hace la sutura de la fascia posterior. Aquí hay que tener mucho cuidado en el tema de la vasculatura y sobre todo de la arteria epigástrica, y se coloca aquí la malla, ¿no? Ahí se hace la colocación de la malla. Se hace, previamente a esto, se hace la aplicatura de la fascia, ¿no? De la fascia posterior. Esta es resuelve básicamente la diastasis de recto moderada y grave, ¿no? Hay otra técnica, por ejemplo, la técnica IPOM, que es la colocación el reparo con malla en la zona intraperitoneal. El tema ahorita es la IPOM Plus, que es la sutura del defecto de la diastasis de rectos y la colocación de la malla intraperitoneal, ¿no?
¿Cuándo está contraindicada esta técnica? Cuando hay un foco infeccioso en el tema de la cavidad peritoneal, en pediátricos, en pacientes cirróticos, en pacientes donde hay vasculatura extra por el tema de la presión la presión venosa, está contraindicado totalmente. La malla es una malla dual, es decir, una malla visceral para repeler técnicamente la adhesión y parietal en la zona donde va a integrarse a la pared abdominal, ¿no? Según me plantea el estudio, la ventaja es que hay menor recurrencia, controla el fenómeno de abombamiento y hay menor cantidad teóricamente de seromas, ¿no? Las complicaciones mencionan que son raras, sin embargo, están más expuestos a que se les realicen adherencias a asas intestinales, al tema de órganos intracavitarios, a que haya una fístula y a que haya migración de la malla, ¿no? Si es que no está fija. Estaba también revisando que el hecho de colocar la malla dentro de la cavidad peritoneal exige de que haya tal vez también mayor fijación a esto. Entonces, el hecho de el uso de los tackers, el uso de implementos que ayuden a fijar mejor la malla, también puede haber una exposición a un daño en la parte nerviosa, en la parte de inervación, y haya de repente hasta un dolor crónico, ¿no? Entonces, aquí tengo un video donde nos puede exponer justamente esta técnica de colocación de una malla intraperitoneal, en donde vemos inicialmente al paciente con una hernia umbilical y con una diástasis de rectos visible justamente a la presión. Otro paciente, también una hernia incisional y con el defecto de los rectos, ¿no? Van a hacer la adhesiolisis y la la separación del tema del peritoneo, ¿no? El ingreso de a la cavidad, esta es una técnica laparoscópica que entra a cavidad abdominal, se hace la reducción y la separación de los componentes, se hace la desperitonización del área en la zona del recto, de la diástasis del recto. Hay también en esto, estaba leyendo de que hay una probable también exposición a punción, ¿no? Punción de asas intestinales, punción de algún órgano intracavitario, ¿no? Se hace la sutura de la zona de la hernia, del defecto, como vemos en la imagen. Es un video chico. Otra de las características que también veía de esta técnica, obviamente que demora más tiempo, puede ser más laborioso, tiene que ser obviamente en manos expertas, porque el riesgo de exposición a lesión de algún órgano intracavitario también es probable, ¿no? La presión que utilizan, había revisado que es de aproximadamente 10 milímetros de mercurio para la presión intracavitaria, ¿no? La separación de las adhesiones que hay, la desperitonización del área de la hernia. El cierre de la zona de la hernia del defecto. Generalmente se utiliza, y bueno, la colocación de la malla, ¿no? De la malla dual.
que mediante un algoritmo, una ecuación, ellos calculan el tamaño. Y como ven, la gran fijación de, bueno, en este caso con stacks, y los resultados que se tienen, ¿no? Ese es el pre y la resolución post, ¿no? Tanto igualito del segundo paciente, la resolución de la protuberancia, ¿no? De la zona de la hernia. Entonces, por otro lado, la técnica REPA, que es la reparación preaponeurótica, en esta técnica vemos que es un acceso suprapúbico, donde el objetivo principalmente es la recuperación anatómica de la línea media. Además, una de las ventajas que plantea esta técnica es de ser más segura, ya que no hay ingreso a la cavidad peritoneal. Se ingresa al espacio supraponeurótico en la zona hasta la zona de sifoides para evidenciar todo el defecto de la diástasis de los rectos. Busca conservar los vasos perforantes que hay. Utiliza una sutura barbada. Los beneficios que hay en relación a esta técnica es que hay una recuperación funcional de la funcionalidad de la parietal. También es estética por el tema de los ingresos y es fácilmente reproducible según está en la revisión del doctor Juárez. En esta técnica, como estaba revisando, bien los doctores que también nos están acompañando, ellos nos pueden explicar mucho más esto. Ha estado claramente como que a mejora, hay siempre una evolución en el tema de las técnicas, siempre hay mejoría y sobre todo a perfeccionar las técnicas, ¿no? Como vemos en las imágenes, la secuencia de imagen, el ingreso es en la zona suprapúbica, en donde, como ven en la imagen, que es lo que quiero resaltar, es la disección, sobre todo la separación en la zona del celular subcutáneo y la parte supraponeurótica, en donde cuando se hace la disección, la separación, tiene que llegarse a ver justamente desde toda la línea media hasta la zona de sifoides para evidenciarla, ¿no? El tema de la conservación de los vasos perforantes, el tema del uso de la sutura larvada para que no se corra durante la sutura, el hecho de que a veces en defectos mayores hay una liberación de la zona de los oblicuos, y el hecho de que hace por visión directa la colocación de la fijación de la malla, ¿no? En ciertas zonas, no siendo la cantidad, el número y el uso de la cantidad de puntos de fijación es mucho menor también. Y en el pozo se deja un drenaje, un único drenaje, para el tema de la zona de la malla, ¿no? Para ver el tema de secreciones y seromas. Para completar la técnica, según había estado revisando las publicaciones de los doctores, por ejemplo, para defectos de gran tamaño, están utilizando el uso de la toxina botulínica, que ayuda en su infiltración preoperatoria para ver que hay una parálisis muscular, da una parálisis muscular reversible. Esto ayuda a que haya una elongación de la musculatura y sea mucho más fácil el tratamiento, se deje reparar, ¿no? Durante la cirugía. Se ha utilizado sobre todo en defectos en donde los pacientes tengan aproximadamente 10 a 15 centímetros en los defectos que haya. Los resultados que han tenido ha sido, bueno, básicamente el seroma ha sido la principal complicación, que ha sido lo más común. Ha sido el dolor bajo posoperatorio. Han tenido solo una recidiva en esta publicación que mencionaron. Ha facilitado la cirugía de por sí y es una técnica adyuvante útil en los casos en que sea una diástasis de recto de mayor tamaño, ¿no? Grande. Por otro lado, tenemos otra técnica que les quería mencionar,
la técnica LIRA, que es la aponeuroplastía laparoscópica intracorpórea del recto. Esta es otra técnica laparoscópica que entra a cavidad, en donde Buenas tardes. ¿Quién? el cierre de defectos Que se no me ha logrado justo eh, en la mañana no está pasando. No tiene, ¿cómo se llama esto? Como un a ver, el cierre de defectos grandes, generalmente el antecedente es que hay dolor y recurrencia, ¿no? En estos casos, ¿no? Por eso es que utilizan bueno, esta técnica en donde se está indicado para hernias, como lo había mencionado, estas M2, M3, las hernias epigástricas, umbilicales e infraumbilicales, y son las que son de tipo 2, que vienen a ser de aproximadamente hasta 5 centímetros, según lo que planteaba el estudio, ¿no? También lo plantea que son defectos de la diástasis de 4 a 10 centímetros. Está contraindicado para pacientes que tienen alteración en la integridad en la zona de la aponeurosis posterior. La característica es que da una apertura de la aponeurosis, se da en el ámbito longitudinal y paralelo al defecto, y se utiliza una malla intraperitoneal. Entonces, también un pequeño video para que verlo es mucho más fácil para entenderlo. Las imágenes del costado es lo que más o menos se realiza en la cirugía. Se hace la liberación de la zona de la hernia, la reducción de la hernia. Igual centrado a cavidad, tenemos que el paciente con un ATAC tenemos que es de 5 centímetros aproximadamente el defecto que hay. Se visualiza que es aproximadamente 6 centímetros casi siendo. Se hace el tema de la apertura del peritoneo para poder corregir, como vemos, la zona de la aponeurosis. Se hace longitudinal y paralelo a la zona del defecto herniario. Ahí estamos en el tercer punto, ¿no? Justamente liberando, y se hace seguidamente la sutura, la unión y el cierre del defecto de la hernia en este caso. La colocación de la medición de la malla previamente, la colocación enrollada para introducirla. Esta también es una malla intraperitoneal. La fijación de esta. Entonces es la diferencia de esta técnica es que hace la apertura de la zona de la fascia posterior para hacer la reducción. Se ve que en el control postoperatorio en aproximadamente 90 días el tamaño del defecto ha ido progresivamente regresionando, ¿no?
Esa es la técnica Lira que nos plantean la zona de Andaluz, ¿no? Española. Entonces, algunos puntos para recordar, para llevarnos a casa. Cuando hablamos de diastasis de recto, no es algo normal, es algún tema patológico que tenemos que buscar resolver, que de repente en ese momento no está dando las molestias, pero que va a continuar y progresivamente nos va a dar síntomas que de repente no siempre los asociamos, ¿no? Cuando tengamos pacientes con hernias de línea media, hay que sospechar, hay que ver si no es que está concomitante a esto una diastasis de rectos para resolver totalmente a este paciente, ¿no? Ver sus factores de riesgo, ver cómo han sido sus embarazos, ver si hay antecedentes que hagan que aumente la presión intraabdominal del paciente. El diagnóstico es básicamente por anamnesis y por examen físico que tengamos con el paciente. Si tratamos solo la hernia que de repente la causa de que venga el paciente, hay una gran posibilidad, hay una alta tasa de recidiva, porque no estamos resolviendo de por sí la patología principal, que es nuestra diastasis de rectos. Hay varias técnicas, hay varias formas de tratamiento quirúrgico que ahorita están dando grandes resultados y muy buenos, sobre todo funcionales y estéticos. Pero es el punto de hay que saber evaluar, hay que saber estudiar a nuestro paciente para poder darle el mejor tratamiento. Y en relación a qué técnica elegir, bueno, pues sobre todo siempre es elección del cirujano, porque es la que tiene que tener mayor dominancia y no exponerse a hacer algo que de repente no se maneja, ¿no? Básicamente esos eran los puntos para mencionarles. Algunos datos de la bibliografía que he podido utilizar. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vera Tantalián, presidente de segundo año, por la brillante exposición que nos acabas de brindar. Un punto importante, como nada más acotación y corrección, mencionaste la técnica de Benzama, bueno, es técnica de Benzama, ¿no? Nada más para eso. Y antes de empezar justamente la discusión, en este punto, tengo que agradecer también gratamente el auspicio de la Asociación Peruana de la Hernia, que esta noche, como en esta reunión, nos está auspiciando. También tenemos muchos participantes. Yo también me incluyo como miembro de la Asociación Peruana de la Hernia. Y bueno, pues haber hecho el agradecimiento respectivo, podemos iniciar la discusión. Y en este punto tenemos a tres grandes importantes cirujanos. Cuatro grandes importantes cirujanos, corrijo. Empezamos con Ezequiel. Para hacer la primera pregunta, bueno, agradeciéndote la participación en esta noche. Primeramente, ¿no? La diastasis de los rectos lo podemos considerar más allá de una simple separación de los rectos, es decir, como un defecto, o guarda, de acuerdo a la fisiopatología que nos mencionó la doctora Vera, todo esto, que tiene que ver mucho, probablemente también con el origen de la diastasis de los rectos, ¿no? La importancia de conocer la fisiopatología para poder entender también que parte del tratamiento tiene que ver con la fisioterapia. Es decir, ¿dónde queda eso de que se trata más que un defecto de un problema funcional, la diastasis de los rectos? Uno lo llama insuficiencia de la línea media. Esa relación importante. ¿Me puedes explicar? Mira, bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación. Quiero felicitar a la doctora porque ha hecho una presentación, la verdad, que muy, muy completa, con varias aristas de lo que es la diástasis de recto y su tratamiento. En definitiva, siempre digo lo mismo, el árbol no nos debe impedir ver el bosque. Si nosotros entendemos la funcionalidad de la pared abdominal y su impacto directo sobre los músculos de la pared dorsal y sobre los músculos del piso pelviano, y a esto le sumamos que nuestros pacientes no solamente vienen a la consulta por una cuestión cosmética, que es en definitiva lo que muchas veces
hoy los que nos dedicamos a la cirugía de las hernias menos nos importa. Nos importa que los pacientes vienen por dolor lumbar, nos vienen por constipación, nos vienen por incontinencia urinaria, nos vienen porque, por ejemplo, en casos de enfermedades ocupacionales, tipo el cantante ha disminuido su tono o timbre de voz. En definitiva, si no entendemos este cortejo clínico sintomático como causado por la diastasis, y la diastasis una patología, creo que estamos en un camino equivocado. Y muy bien vos los mencionaste, estamos hablando de una insuficiencia de la línea media. Ujú. Gracias, Ceci. Una pregunta para Ricardo. Eh, Ricardo, ¿cuándo la diastasis de los rectos deberíamos considerarlo como tratamiento quirúrgico siempre? ¿O es que bueno, el tratamiento siempre resulta ser quirúrgico en esos casos de la diastasis de los rectos? ¿O también existe una etapa previa al tratamiento quirúrgico para el manejo de estos pacientes? Tenemos conocimiento que la diastasis de los rectos puro no es tanto así, porque conocemos que también guardan cierto tipo de hernias también, ¿no? Pueden guardar hernias umbilicales o a veces resulta tener también hernias epigásticas. Pero ¿cuándo debemos considerarlo? ¿Como tratamiento quirúrgico absoluto o esto tiene de repente un tratamiento previo a ello? Bueno, primeramente agradecido por la invitación, Johan. Gracias. Felicitar a la doctora Vera por la exposición, por darnos, digamos, un panorama importante sobre el tema, ¿no? Hay muchas cosas que tratar. Yo me siento muy contento de estar rodeado de colegas que conocen mucho más que yo del tema, ¿ok? Lo que sí es importante saber, como ya Ezequiel ha reforzado, hay que ver a la diastasis como un tema patológico, no solamente como un tema cosmético. Si bien a veces, y es obligación de nosotros buscar a un defecto, una hernia primaria en la línea media. Es ahí cuando, digamos, diagnosticamos una hernia umbilical o una hernia epigástrica, y de paso tenemos que, digamos, investigar si es que hay una diastasis asociada. Es ahí cuando nosotros tenemos que corregir todo ese complejo patológico, porque definitivamente si tú solamente corriges la hernia primaria, existe una alta posibilidad de recidiva en el tiempo. Okay, la evidencia ahorita no es muy clara todavía, porque hay, digamos, se está creando evidencia respecto a poder, digamos, seguir los pacientes en el tiempo y poder reforzarlo con los diferentes tipos de estudios, pues, en relación al poder estadístico que puedan tener pero a la luz de lo que tenemos actualmente, es lo que nos recomiendan, digamos, todo lo que son los expertos en pared abdominal. Ese por un lado. A veces los pacientes no tienen hernias primarias y vienen solamente por una diastasis, ¿ok? Y ha pasado. Bueno, ahí entra a tallar más bien un tema digamos, de índole cosmético, ¿no? Bueno, en este caso el cirujano general justamente puede, digamos, aportar y darle un tratamiento quirúrgico también, si es que el paciente lo desea, lógicamente, informándole todos los beneficios y también las posibles reacciones o perdón, complicaciones que puedan, digamos, derivarse del procedimiento, ¿ok? Y creo que si de manera consensuada se da, es posible aplicar, y ya justamente ahorita la doctora Vera nos ha explicado de las diferentes técnicas. En particular, bueno, yo prefiero más bien por un tema cosmético, una reparación endoscópica, como es la reparación endoscópica preponeurótica, ¿no? Que acá el doctor Derlin Juárez tenemos el honor de tenerlo para que de repente nos explique un poco con más detalle, ¿no? Creo que en ese sentido no me voy a profundizar. Pero es lo que yo puedo, digamos, mencionar a tu pregunta, Johan. Gracias, Ricardo. Derly, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación en esta noche. Bueno, dentro de todas las técnicas que nos mencionó la doctora Vera esta noche, hemos conocido técnicas como colocación de malla preperitoneal, técnicas no endoscópicas, técnicas endoscópicas, laparoscópicas, perdón, intraperitoneales, técnicas endoscópicas como supraponeurótico. Una de ellas es la técnica de REP. Yo primeramente preguntaría básicamente, ¿por qué elegiste esta técnica? Realmente
tiene muchas ventajas con respecto a algunas otras técnicas que ya conocemos, las clásicas. ¿Qué ventajas nos trae esta técnica REPA? Y la segunda pregunta, cogiendo un poco la pregunta que nos dan a través del chat, ya es algo de lo que es técnica quirúrgica. La segunda pregunta sería prácticamente que si en la técnica REPA, si no hay sutura barbada, según lo preguntan acá, se puede utilizar otro tipo de sutura, como el nylon, por ejemplo, ¿no? Y luego ya avanzamos con otras preguntas más. Pero primeramente, la técnica REPA, ¿qué ventaja nos trae esta técnica? Bien, bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir lo que a uno le gusta hacer, que es esto. Antes que nada, felicitar a la doctora Vera porque en menos de 45 minutos hizo un repaso de todas las técnicas. Y está bueno aclarar conceptos. Habría que hacer algunos puntitos muy específicos, pero no viene el caso. Respondiendo a tu pregunta, la diástasis en mi hospital es una patología de alto volumen. Yo tengo en mi hospital un promedio de 10.000 partos anuales y si repasamos uno de los slides de la doctora, el 30-32% queda con diástasis. O sea que yo hay días que veo más diástasis que hernias inguinales. Y el volumen llevó por necesidad a buscar lo que es menos agresivo, lo menos costoso, lo más reproducible. De las técnicas que nombró la doctora Vera, yo la hice a todas, incluidas algunas que no están. Técnica del doctor Besama Murray la modificó un poco. La malla en la técnica original es de 20-22 centímetros por 5, donde eso obliga a que los defectos que se reparan no sean más de 3 centímetros, y colocando una malla ciega y en la cual hacia distal nunca va a llegar al pubis, es prácticamente imposible. Y usamos IPOM+, usamos RIPS y usamos esta técnica. La idea era reproducir la abdominoplastía del doctor Pitangui, que lo mostró muy bien hoy, nada más que reforzando con una malla. Y esto nace como un concepto, no es una técnica pura. Esto lo describe el doctor Jalpo en el 98, un abordaje preaponeurótico con una disección pequeña de la línea media para aplicar con una sutura en el año 98. Pero no coloca malla. Si la diástasis es grande, no indica este abordaje, o sea que está más limitada a una diástasis de 3 centímetros 5, donde si vemos por clasificación es una diástasis severa. ¿Cuál? No concuerdo con esa clasificación. Una diástasis de 5 centímetros no es severa, es una diástasis dentro de todo pequeña. Si nos vamos al gesto quirúrgico es simple de resolverlo. La REPA es un concepto de un abordaje preaponeurótico con una disección amplia de exponer toda la pared anterior del abdomen, y con eso hemos detectado defectos epigástricos, defectos umbilicales, eventraciones en Pfanstiel, hernia de Spiegel, o sea, grandes defectos asociados o variedad de defectos. Y en diástasis mayor de 8 centímetros, hace 6 años que no usábamos la toxina, no nos quedaba otro remedio que hacer descarga muscular tipo albanese. Es el concepto de una REPA, hacer un abordaje supraponeurótico, restituir la línea media con sutura continua, si hace falta hacer una descarga tipo albanese y colocar una malla de refuerzo. Es el concepto, sin ingresar a la cavidad abdominal, reproducir el concepto del abordaje de Pitangui convencional y reducir los costos porque no usamos malla en contacto visceral de alto costo. Y los medios de fijación, respondiendo a la pregunta que hicieron recién, no hace falta o no es necesario o imprescindible fijar con tackers, pueden ser con 4 puntos de un poliglactina 2.0. El costo es una sutura de 2 ceros y la restitución de la línea media con un surjet puede ser con sutura barbada. Yo lo hice con prolene y también lo hicimos con nylon. O sea, la sutura barbada lo que hace es facilitar la aplicatura sin que se afloje el surjet, nada más. O sea, es más cómodo para el cirujano. Menor tiempo que... pero puede ser con otra sutura tranquilamente o con puntos separados como lo hace el doctor Domínguez. Gracias, Derly. Bueno, estamos preparados esta noche, creo, para las preguntas que nos van a enviar.
a través Sí, del chat, preguntas que tenemos, porque es grande, bueno, es grande en todo este tema. Doctor sí. Guillermo Domínguez, buenas noches, le agradezco muchísimo la participación. Este programa académico Residencia le agradece bastante. Bueno, para empezar también con una de las preguntas, primeramente, que nos desarrollan en el chat. Bueno, en el video se muestra la técnica Lira, que se ve que coloca una malla de polipropileno sin cerrar el flap peritoneal. Dice, ¿es así la técnica? Ese es uno, con la técnica Lira, así que lo aplicás. Y lo otro es, bueno, la técnica que nos dijo la doctora Vera, ¿no? Y eso es cierto siempre, casi como un clásico en hernias. La mejor técnica que uno aplica, o que se aplica en hernia, es la que mejor uno practica y conoce también, ¿no? Entonces, igualmente la segunda pregunta sería, ¿cuál es la técnica que mejor te va? ¿Qué Y es tal? esa. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Peruana, a Johan, a Vera, te felicito por la presentación. Ser una residente de segundo año y dar esta magnífica presentación es tener un gran futuro. Así que a seguir por ahí. Con respecto a tu primer pregunta, digamos, nosotros, yo soy un pollo del doctor Derrin Juárez Múez y del doctor Palmisano, siempre digo lo mismo. Toda mi vida yo rechazaba las diastasis y las mandaba al plástico. ¿Por qué? Porque yo no veía que yo le podía ayudar mucho. Le iba a ayudar más un plástico que yo haciéndole una incisión al medio, como hacía un cirujano de pared que yo trabajaba. Y gracias también a Delrin y a Ezequiel nos empezamos a dar cuenta de que el tema de las recidivas, cuando uno opera nada más que la hernia umbilical y no la diastasis, o sea, los cirujanos generales y los que hacemos pared, creo que estamos embebiéndonos muchísimo de mucho conocimiento que antiguamente ni siquiera lo veíamos. Con respecto a las técnicas como la Lira, no la usaría. Yo no soy de los que piensan que dejar una malla dentro de la cavidad abdominal es algo benigno. Una fistulización de una paciente que viene por una diastasis no la justifico. Realmente esa es mi opinión, ¿no? Así que por eso nunca hice un procedimiento intraabdominal para tratar una diastasis. Con respecto a la técnica de Benzema, que fue la primera que me llamó la atención, porque yo no sabía los trabajos de Delrin, la quise hacer una vez y realmente no encontraba los planos, o sea, directamente la abandoné. Y cuando conocí la técnica REPA, realmente encontré ahí, creo que algo como se está mostrando en el mundo, algo que es reproducible para todos los que hacemos la laparoscopía, que sabemos suturar, que sabemos ser cautelosos también y que tenemos que ir paso a paso y aprendiendo, como dice Delrin, todos los pasos que acaba de decir. Y la técnica es muy amigable para el cirujano laparoscopista. Entonces yo soy un fanático de la REPA, creo que hay que saber hacer todas y cada uno elige cuál cree que es mejor. Son conceptos que yo vierto de acuerdo a mi experiencia. Yo tengo una experiencia de 2 años y medio, no soy un gran experto de la REPA, pero sí me considero que estoy muy interesado en el tema. También otro punto que evalúo mucho, y yo no opero a todas las pacientes, no a todas, generalmente las mando como 5 o 6 meses a hacer fisioterapia, trato de convencerlas de que le pongan ganas y que si le pusieron ganas después vuelvan, las vamos a reevaluar. Muchas veces las hernias umbilicales o epigástricas son asintomáticas, le digo que no se operen, porque por ahí no las convences y se van con otro cirujano y le operan nada más que la hernia, y bueno, trato de que convencerlas de que eso no lo hagan, de que traten de hacer deporte, y que si les molesta que hagan fisioterapia, y si les molesta la hernia o algo, tienen mi WhatsApp, me llamen y la reevalúo para ver si es necesario corregirla. Hay muchas pacientes que la quieren ya, lo quieren corregir ya, y bueno, esos pacientes se habla y se le hace la técnica REP. Así que creo que ahí te contesté las dos preguntas. Perdón, no escucho, Johan. Tenés que activar tu micrófono. Ya, perfecto, gracias. Bueno, en este carril de preguntas que nos lleva nuevamente a preguntarte, ¿no? En la técnica REPA para la fijación de malla existe un número mínimo de puntos, nos preguntan, ¿no? Y porque cuando uno ingresa, y la segunda creo sería que cuando uno ingresa con la cámara, es algo técnico, ¿no? Llega uno obviamente a ver toda la parte de la línea media desde la región sifoidea, y cuando uno va regresionando en el camino, va viendo incluso la presencia de un defecto umbilical.
Creo que esa parte a veces resulta ser un poco, a veces, un poco difícil, no lo sé, me vas a explicar. Cierra el defecto por separado, la diastasis, o este defecto del hernia umbilical lo une justamente a la primera. O sea, hay problemas, o puede haber problemas para el cierre del defecto umbilical, o esto se une al defecto, o al problema de la diastasis de los rectos que se encontrarían más allá, más superior. Esa sería la segunda pregunta, pero la primera es fijación de mallas en repa, con puntos. Yo creo que, no sé si usas pegamento o tackers, no sé. ¿Nos explicas ese? Voy a responderla en sentido inverso para explicar qué es lo que hago yo y qué es lo que hacemos la gran mayoría de los que hacemos esta técnica. En primer lugar, yo siempre describo lo que es el signo de la manta raya, que es una buena estrategia para crear el espacio inicial de trabajo. Es hacer una incisión de 1 centímetro, disecar con una pinza de Fester hacia la fosa ilíaca izquierda, disecar hacia la fosa ilíaca derecha con la pinza de Fester, y disecar con electrocauterio los primeros 5 centímetros de la línea media como para insuflar con dióxido de carbono y crear esa típica imagen de manta raya, lo que te va a permitir tener un espacio inicial medio sucio, inicial, pero mucho más amplio que si vamos a trabajar en un espacio únicamente o a la izquierda o a la derecha. Por eso siempre recomiendo últimamente hacer los 2 espacios, que te va a dar más espacio de trabajo, más cavidad. Al final te vas a encontrar con todo el espacio, siempre y cuando vos diseques los puntos claves de esta cirugía, que es, ambas líneas hemiclaviculares o axilares anteriores, llegar a los 2 últimos rebordes costales de cada lado y el apéndice sifoide. Con respecto al ombligo, cuando nos encontramos con la cicatriz umbilical, como siempre dice el doctor Juárez Múa, es preferible dejar un ojálapo neurótico y no quemar la piel, porque después vamos a tener problema con el ombligo. Y finalmente, cuando tenés todo disecado, en lo personal, aunque todo el mundo no comparte esto, yo voy un poquito más a lo seguro. Si son defectos muy pequeños no hago nada, pero si son defectos más grandes me gusta cerrar en forma independiente el defecto que yo encuentre, sea umbilical, epigástrico, y luego con la reaproximación de los músculos dejo imbrincado, lo dejo plicado abajo. Pero me gusta cerrarlos en forma independiente. Y la malla, bueno, todo el mundo conoce mi adhesión a los adhesivos. Los medios de fijación son caros, son cruentos, generan más dolor. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero es preferible pensar un poco más en la farmacoeconomía. Lo más barato de todo es hacer unos puntos. Generalmente hacemos 4 puntos cardinales y después hacemos 4 puntos en cada ángulo, de tal manera que la malla quede bien fijada, y a mí me gusta meter 3 o 4 puntos en la línea media. No es lo que más hago. Lo que más hago es fijación con adhesivos, que con eso me aseguro que los pacientes no van a tener ningún dolor, y cuando hago el punto o cuando pongo un medio de fijación no voy a tener sangrado. Así que más o menos esa es la estrategia de la cirugía repa, por lo menos hecha por mí. Y la sutura que usas en eso del cierre y aproximación de la diastasis, ¿resulta ser Prolene, PDS o Arval? No. Intenté en los primeros casos usar una sutura común y corriente. La verdad es que yo entiendo a veces cuando no hay disponibilidad pero cada vez estoy más convencido es que si yo no tengo el material suficiente para hacer una cirugía, mejor que la haga quien la tenga, porque no podemos estar jugando con los pacientes. Eso lo podés hacer con un simulador, no con un paciente. Si yo no tengo que no me pasa nunca, pero si yo no tengo el Stratafix Symmetric 1 PDS, que prácticamente usamos todos, con la aguja CT2 o CT1, si uso 5 milímetros o uso instrumental de mini repa, la verdad es que no, sin sutura barbada no hago esta cirugía. Gracias, ese. Ricardo, en esta patología de la diastasis de los rectos pues, se plantean muchas técnicas. ¿Cuál te ha ido bien?
¿Y cuál es la que más practicas? A ver, ¿La aplicas y cuándo? digamos, a título personal, empecé, digamos, bueno, como ya sabemos la parte teórica de la importancia de tratar de diastasis asociada a hernias primarias de la línea media, ¿no? Ahora, empecé por Besama Murray, ¿no? Y creo que acá los presentes, doctor Ezequiel Palmisano, doctor Derni, también Guille Domínguez, digamos, como que no, aparentemente es una técnica como que también, ¿cómo se puede decir? Factible, ¿no? Pero no es tan sencillo colocar la malla en ese espacio y más cuando es a ciegas. Si se dan cuenta ahí, por ejemplo, en la técnica, digamos, hay que colocar la malla con el separador de 5 centímetros y te dice que el ancho de la malla tiene que ser de 10 centímetros, como que ahí como que cuando entra uno a dejarla hasta el cifoide, porque se puede crear el espacio, pero como que no te da la seguridad pues de que se extiende de manera adecuada, ¿no? ¿Ok? Entonces, más lo hice en varones, yo me acuerdo, habré hecho una serie de unos 15 pacientes al inicio, pero viéndolos en el tiempo y siguiéndolos, casi más del 50% no se corregía la diastasis, ¿no? En el tiempo. Yo hablo más o menos de un seguimiento casi hasta de unos 8 meses, hasta un año. Y creo que lo compartí también. ¿Recurrencia quizás? Sí, claro, es decir, claro, la recurrencia, pero es decir, de la diastasis, no de la hernia primaria, ¿no? Por ejemplo, los operaba asociados a la diastasis con una hernia umbilical, una hernia epigástrica, no eran muy grandes, eran medianas a lo más, pero es decir, la diastasis como es que en el tiempo, como te digo, en más del 50% de pacientes que pude operar, persistía. Y eso también lo compartí, también creo con Ezequiel alguna vez personalmente, ¿no? Y bueno, y en ese sentido ya un poco me alejé de esa técnica, es mi opinión, en base, repite, a la experiencia. Y después ya comencé a tener más atención más en la repa, ¿no? En la repa sí, digamos, pero tampoco, digamos, como toda técnica, ¿no? Cuando es nueva y tú también inicias, tienes que tener, pues, cierta tutoría, tienes que, digamos, empaparte del asunto. Por ejemplo, tuve la fortuna anecdótica de que el doctor Derlin Juárez Múas, me pude participar en una cirugía en vivo con él allá en su Salta querida. Y bueno, y gracias a ello, pues uno puede ver, pues no solamente el video editado, ¿no? Y entonces ya uno se lanza, ¿no? Ya poder hacerlo, pero al inicio, pues cuesta. Creo que la primera repa que hice, y esto es una confesión, se puede decir, más o menos me demoró casi, y lo hicimos en Vitarte, si recuerdas, casi como 4 horas, ¿no? Y bueno, con todos a veces las dificultades, digamos, que se pueda presentar en un hospital a veces público, en la que tú por más que de repente quieras controlar todo, a veces siempre hay algo que por ahí no está sintonizando, y bueno, así empezamos. Y después ya, bueno, conforme pasan los pacientes, tampoco no tengo demasiados casos, también tengo que sincerarme, pero pero es la técnica que yo más la hago, así como también ya lo han mencionado tanto el doctor Derlin Juárez como también el doctor Palmisano, ¿no? Con todos sus tips. Ahora, acá en Perú, no sé, lamentablemente a veces no tenemos los materiales, ¿no? Como al menos yo que conozca de manera formal las casas que pueden vender las bajadas, tanto como Covidien o también Ethicon, más tenemos de calibre 2 ceros, nada más. No, hasta ahorita no, al menos formalmente ellos no cuentan en Perú a la venta estructura de calibre 0 o 1, ¿no? Por ejemplo, que sería lo más adecuado, ¿no? Porque en alguna oportunidad yo lo que he hecho es suturar dado con 2 ceros y la bravada para facilitarme y hacer unos puntos de refuerzo, puntos separados, ¿no? Con este caso, con un monofilamento, pues, de un calibre 0. Sería interesante pues tener todo a la mano a veces, pero a veces algunos artificios uno se las busca con el fin de poder, digamos, facilitar y también hacer ese tipo de cirugías. Es lo que yo, no sé, te podría mencionar, Johan. Gracias, Ricardo. Derry, una pregunta.
la diastasis y los rectos en el caso de la técnica de REPA aplicado, ¿no? ¿Hasta cuántos centímetros de separación nos mencionó la doctora Vera con respecto entre 6 a 15 centímetros? Incluso podemos ver separaciones un poco de un tamaño como de 15 o incluso llegado a 18 centímetros, según he podido conocer de la técnica que aplicas. Se puede aplicar esa técnica. ¿La separación hasta cuánto has podido repararla? Y lo otro es que en qué momento debemos usar, o se debe usar, o debemos apoyarnos en el uso de la toxina botulínica. Yo... 503, marcas el 503. Yo reparé diástasis hasta 12 centímetros. Una vez superado los 8 centímetros, la restitución de la línea alba es prácticamente imposible sin tensión si es que no realizamos algún gesto, ya sea descarga o toxina. La función o lo que buscamos es lo mismo, relajar los músculos anchos para aproximar la línea media. Una ampolla de toxina es suficiente 30 días antes de la cirugía. Y yo también usé suturas calibre 2 ceros. Y hablamos de cierre de fascia, eso es lo que preconiza Israelson, pero me parece que no es una sutura adecuada para un cierre de línea media. Si queremos suturar una diástasis mayor de 4 centímetros, se van a cortar 2 o 3 suturas. Eso quiere decir, y me pasó a mí muchas veces, que la sutura no está preparada para soportar esa tensión. Esa sutura no sirve. Podemos estar lindo, pero al mínimo esfuerzo, esa sutura se va a cortar y es probable que recidive la diástasis. Y de ahí volvemos a hilar con la técnica del doctor Besama, que es una técnica simple, la he realizado, pero eso que va contra los preceptos de una restitución de la línea alba. La técnica no restituye la línea alba, deja a expensas de una fibrosis de la malla aumentar la tensión en la línea media como para evitar un abombamiento que en mi experiencia me recidivaron y tuve que hacerle repa. Y ahí concuerdo con Ezequiel, si no tengo los elementos necesarios, no lo opero. Pero si no tengo los elementos necesarios, ahí preconiza el entusiasmo del cirujano con sobre la patología a resolver. Y queremos buscar usar hilos que no son, elementos que no son, operar con óptica de cero, portas que no sirven, donde la cirugía es probable que un promedio de cirugía son 75 minutos, se nos vaya a 4 horas. Y ahí viene el agotamiento, el renegar, el como desmerecer una técnica porque el entorno ve que no se resuelve fácilmente y ahí vamos en detrimento de la técnica. Me parece que hay que buscar los elementos adecuados para resolverlo. Gracias, Darling. Guillermo, acá una pregunta me dice, ¿cuál es el tamaño promedio de la malla que se debe colocar siguiendo esta técnica REPA? ¿Existe un tamaño promedio de malla que uno debe colocar? Creo que depende mucho de la distancia entre los bordes de los músculos rectos separados. Pues si existe algún promedio, ¿me puede decir? En realidad, y esto está descrito en el libro del doctor Ezequiel Palmisano, se toma la distancia que vos tenés de los rectos preoperatorio, no cuando vos los juntás. Y la malla tiene que sobrepasar por lo menos 3 centímetros de cada lado, así que nunca es menor a 15 por 20 o 30, dependiendo la distancia, ¿no? que tenga sifopubiana. Pero generalmente para los laterales, o sea, a partir de la línea de media, tomás de referencia, si tenés una diastasis de 4 centímetros, vas a tener que hacer una malla por lo menos de 12 a 14, no sé si Elry me corregirá esto, pero generalmente eso es así, ¿no? Malla liviana, obviamente, macroporosa. O sea, la distancia que lo tomamos tal cual encontramos la separación de los músculos rectos, esa distancia 5 a cada lado, tomando sí, 5 hay algunos truquitos que nos ha enseñado Derry, que es que la medición sí. Con las pinzas, tanto en vía anterior y hacia lateral, con las pinzas de la paroscopía por fuera del paciente, pero uno también toma de acuerdo yo por lo menos en mi caso, he usado diferentes mallas macroporosas, he usado la AIPRO, he usado la
en el ESOF, bueno, las que me iban mandando las prepagas del paciente, pero todas macroporosas livianas, y generalmente a todas las corté por lo menos de 12 a 15 centímetros más o menos de diámetro. El principal es el lateral, porque el largo vos ya sabés que si suturaste hasta por debajo del ombligo, que generalmente casi toda la diástasis tenés que suturar 3, 4 centímetros, la malla ahí tiene que sobrepasar también 2 o 3 centímetros hacia abajo. Gracias, Guillermo. Acá nos dice, el doctor Parmesano, recientemente hizo una revisión de conceptos y lo publicó en una revista, ¿no? El término aplicatura o rafía. ¿Cuál es el término correcto? ¿O son iguales? No, no son iguales. Lo que nosotros hacemos en cualquier tratamiento bien hecho de la diástasis de músculos rectos es reaproximar los músculos rectos. Como dijo el doctor Derlin Juárez Múa, es restituir los músculos a la línea media. Por lo tanto, vos no aplicás los músculos rectos. Si yo tendría 2 músculos rectos y esta sería la línea media, aplicar los músculos rectos sería esto. Vos lo que estás haciendo es reaproximar los músculos rectos o restituir la línea media. Por lo tanto, el concepto preciso es la rafia de la línea media y la colocación de una malla. Podrías decirle una plastia de la línea media también, si tomamos los conceptos, digamos, de reparación de hernias. Pero el concepto de aplicatura no sería correcto. Lo cual, esto se popularizó tanto la aplicatura de los rectos que hoy todo el mundo lo dice y todo el mundo entiende qué queremos decir, pero no es el término correcto. Las incisiones de relajación en REPA S. ¿Haces en algún momento incisiones de relajación? De acuerdo a cómo has tenido alguna dificultad de repente en el acto quirúrgico, ¿se hace necesaria alguna incisión de relajación o lo ves? ¿A mí me estás preguntando, Johan? Sí, es la segunda. No, porque yo limité el tamaño de la diástasis de recto, ¿no? Yo creo que cuando ya el tamaño te va a exigir hacer una incisión de relajación, yo prefiero aplicar otra técnica. Lo único que creo que va a ser el camino es que si yo puedo evitar la incisión de relajación, que es irreversible, por el uso de toxina botulínica, ahí te voy a negociar la aplicación de REPA. Si no, si yo creo que el paciente va a ir a una incisión de relajación, prefiero ir a un RIPS endoscópico. Bien, esta pregunta va para tanto Derlin como tú, Ezequiel. Un comentario del doctor Manuel Gallegos. Nos dice, ¿no? Doctor Derlin Juárez y doctor Ezequiel. En las primeras repas utilicé nylon para cerrar la línea media, utilizando un trocar accesorio a nivel umbilical, para no perder la tensión de la sutura. Y de esa manera, pues al cerrar el trocar umbilical, se hizo más práctico reinsertar el ombligo a la pared abdominal. Nos dice si es válida esa gestión. Derlin o ese, ¿quiere responder? Que responda Derlin. Derlin. Todo gesto es válido si aporta a simplificar la técnica. Me parece que está genial. El objetivo es no perder la tensión. Yo cuando usé Prolenio Nylon iba haciendo puntos pasados como un solenoide, iba manteniéndome, es como suturar con la mano derecha y la izquierda era simplemente para llevar el surjet. Si hoy tendría que hacer eso, no hago la técnica. O sea, no tiene sentido perder tiempo en eso. Lo mismo, ya llevo varios años sin hacer descargas musculares. Uso toxina botulínica que, si les soy sincero, no me importa el costo. Si el paciente no lo tiene, no se opera. Si ustedes se ponen en el lugar de un traumatólogo que pide un kit para sacar un clavo que le puso hace 90 días y la obra social paga, o el hospital, un kit que tiene una pinza para sacar un clavo, ¿por qué no nos paga una toxina botulínica? Los cirujanos generales siempre tendemos a hacer lo más económico, usar nylon, lino, pero ¿por qué no tenemos los elementos que nos hace falta?
tenemos que plantarlo y decir, no opero si no tengo, y mandarlo al paciente, vaya, quejese en la dirección, dígale que yo lo mando, que si no, no lo voy a operar, y que venga el director del hospital y lo opere. Necesito un Stratafix calibre 0, necesito una ampolla de toxina botulínica, necesito una malla. No se opera. Estamos hablando de 20.000 pesos argentinos, que podría ser $100. O sea, es una locura si pretendemos operar más económico que eso. No se opera, no nos rebajemos. O viene un cirujano cardiovascular, te pide una prótesis de Gore-Tex de 5 centímetros por 1 de diámetro y vale 100.000 pesos. O te piden un stent con liberador de droga, 200.000 pesos. Y nadie cuestiona nada. Estamos subestimando la pared abdominal, donde es una de las patologías de mayor incidencia, mayor ausentismo, de mayor consulta, y la subestimamos. Creo que tenemos que ponerlo en el lugar de la patología y categorizarla, hacer valer y no operar. Que el paciente reclame lo que nosotros alguna vez lo reclamamos y no nos dieron bolilla. No sé si están de acuerdo. Una verdad importante, sí, ese. No tengo nada para agregar a lo que acaba de decir Derlin, porque tenemos la misma forma de pensar. Ya se lo digo a mis pacientes en el consultorio, yo no busco el paciente me está buscando a mí, yo ya no reniego más. La cirugía tiene que ser una cirugía de las que a mí me gusta hacer, no de las que tengo que hacer por una exigencia para sumar un caso más. Un poco también por el horario, que los argentinos, ya son las 22:37, me gustaría hacerle una pregunta a mí, ahora, como para ir, digamos, dándole un final feliz. Yo quisiera preguntarle al doctor Guillermo Domínguez, ¿qué aportación tiene el uso de imanes en una cirugía donde yo he tenido el placer hace 4 años atrás, en mi ciudad, que yo invité al doctor, hicimos una repa con imanes, pero me gustaría que le cuente al denominador común de la gente que está entusiasmada por el uso de imanes, qué podría aportarle los imanes a esta cirugía que en este momento no lo estamos usando. Guillermo. Bueno, gracias Ezequiel, una pregunta tuya para mí es un honor. Yo la verdad que hago 2 cosas, tengo los imanes y también tengo una óptica especial que es con canal de trabajo. Y eso nos permite trabajar por un trocar, tener la visión y poner una pinza. Esa óptica, bueno, no es tan fácil de manejar para todos porque es como manejar un endoscopio, pero como siempre la usé para vesículas, hernias, yo estoy muy habituado. Cuando tuve la posibilidad, vino una paciente que requería estética, además de que la corrección de la línea media, le ofrecí hacer la cirugía sin huella porque a mí no me costaba nada. Vi que los imanes aportan a la técnica. Una de las cosas es la sutura. En la sutura, el control de la aguja, cuando estos hilos son de 45 centímetros, son largos, y quizás al principio uno se encuentra perdido, le cuesta mucho agarrar la aguja, que el hilo se te traba. Hay truquitos, como Derlin nos ha enseñado a buscarlo por abajo, bueno, muchas cosas, pero son suturas largas. Entonces lo que hace el imán es contener la aguja, y vos vas pasando tu punto, apoyás la aguja y tenés las 2 manos para ajustar la sutura. Eso te lo da tanto en la cirugía laparoscópica, yo hago toda TAP, o la gran mayoría TAP, y realmente suturo todos los peritoneos, entonces a mí realmente me baja el tiempo quirúrgico. Que generalmente cuando uno llega al tiempo de la sutura, de la aplicatura, uno ya, si la cirugía fue un poquito prolongada, viene medio cansado. Entonces, el imán ahí te facilita la sutura para el cierre o la reconstitución de la línea media. Por otro lado, hay un truco. Perdón que te corto. Yo, Ezequiel, ¿sabes por qué? Porque hay una pregunta en el chat que justamente plantea el entrenamiento de los residentes. Y yo creo que una alternativa podría ser justamente no solamente la simulación, que sabemos, no voy a dar ninguna novedad, pero ninguna primicia yo, pero sabemos que pronto alguien va a publicar algo sobre un simulador de diástasis de recto,
pero los imanes serían un elemento más que se podría agregar para la curva de aprendizaje de los residentes. Eso es Ezequiel, muy buen aporte. Yo creo que justamente para los que recién empiezan, yo siempre digo lo mismo, nosotros operamos por mínimas incisiones. Cuando vos minimizás, más te complicás, excepto que tengas los medios para no complicarte. Los imanes ayudan en todo lo que vos quieras reducir. La repa tiene 3 trócares generalmente, pero a veces estás un poquito incómodo con el porta. Bueno, el imán te va a ayudar muchísimo en la sutura, eso sin ninguna duda. Y en lo otro que ayuda, que quería aportar también, es en la disección. Cuando uno, no al principio nos cuesta todo, el principio al inicio de la disección. Pero hay 2 cosas que yo hago. Yo le pido, y esto se los tiro para el que lo quiera hacer, yo le pido al anestesiólogo que no me relaje al paciente hasta que yo empiece a hacer la sutura. De esa manera tengo el tono de los músculos rectos que tiran para abajo, y tengo el imán que me tira para arriba. Y eso realmente hace que la disección del plano entre el tejido celular que nosotros necesitamos liberar y la aponeurosis quede más a tensión. Yo le voy dando tensión con el imán. Y justamente en la parte más de arriba, todavía que las pinzas a veces nos quedan cortas, el imán me expone y me hace una carpa. De hecho, ustedes saben, los más amigos míos, que yo ya estoy trabajando en el imán específico para repa, de acuerdo a mi experiencia con imanes y en la laparoscopía, ¿no? Pero porque yo creo que se puede aportar muchísimo el imán. Recién estamos empezando, pero creo que hay mucha tela para cortar acá adentro. Gracias, Guillermo. Si quieren les comparto un poquito un video de una sutura. Por supuesto, Guillermo. A ver. Dame un segundito que voy a tratar acá de buscarlo y lo pongo. Sí, ya, bueno, perfecto, Guillermo. Le daría una preguntita a Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? Volviendo y aterrizando a la realidad, algo nos decía Derry con respecto a que tenemos que navegar en ciertas realidades que a veces nos pueden hacer pensar de que, wow, o sea, aplicar, nos hablan de mucho de las técnicas, nos hablan de mucho de las suturas, parece complejo, quizás en mi realidad no puedo aplicarlo. Pero bueno, empezando por la parte diagnóstica, ¿no? Dice, la ecografía o tomografía con reconstrucción tridimensional, que sería lo ideal, lo hemos visto, pero que lo tenemos a la mano siempre es ecografía. ¿Cuál es lo más recomendable para el diagnóstico de una diastasis de rectos? Un diagnóstico y preparación para una cirugía, ¿no? ¿Bastaría una ecografía o necesitamos de todas maneras contar con una tomografía reconstructiva en nuestros pacientes? A ver, primero partiendo de la clínica, pues, ¿no? Pues, tenemos que justamente saber valorar, ¿no? El aspecto semiológico, ¿no? El paciente tiene, pues, que nosotros en decúbito dorsal, tenemos que hacer, pues, aparte, examinar, hacer la palpación respectiva y al mismo tiempo, pues, pedirle que haga una flexión del cuello con el fin de justamente hacerse más pronunciado, digamos, y por nosotros ver también de la diastasis y también nosotros poder palparla y poder de una manera medirla en toda su longitud, ¿no? Las imágenes, como por ejemplo la ecografía, nos van a permitir tener de repente, posiblemente nos pueden dar una evaluación un poco, digamos, más exacta en el sentido de las longitudes, pero y también en algunos casos nos puede dar más información sobre algunas pequeñas hernias ocultas en toda la línea alba, ¿no? Yo creo que hasta ahí podríamos de una manera tener lo suficiente como para, en mi concepto, para poder abordar a estos pacientes. Ahora, yo creo que la tomografía y todo esto podría de repente darse no sé, ya la parte tridimensional y como tú dices también un poco adaptándonos a nuestra realidad, y dependiendo si es un aspecto público o privado, un poco se complicaría para uno también poder justificarlo, ¿no? En estos casos, ¿no? Perfecto. Gracias, Ricardo. Guillermo, ¿tenemos el video? Creo que está preparando. Guillermo. Sí,
Me están Sí, pidiendo. ya podemos ver el video. Ajá. A ver, ahora. Compartir. ¿Me escuchan? Ahí está compartiendo. Perfecto. Sí. Sí, Está compartiendo. Ok. Ahí les muestro. ¿Ven esta sutura alargada? Fíjense cómo yo largué, ese es el imán que yo uso habitualmente. Y cómo el imán va a ir llamando la aguja. Ahí estoy cerrando. En general, lo que recomendamos es tener al menos una pinza no magnética para que la aguja, esa pinza es no magnética. Y uno va apoyando la aguja y no tiene miren, fíjense cómo corría el imán desde afuera, en este caso, y se llevó la aguja. Entonces, estos hilos que son a veces medio difíciles de manejar, por lo menos al principio, uno con el imán controla más la sutura, ¿sí? Fíjense que inclusive podemos hacerle evitar y que cambie de posición en el espacio, ¿eh? Lo que sí hay que tener esas pinzas, aunque sea una, como les digo. Actualmente tenemos un porta ya directamente que es no magnético y no tenemos más problemas. Pero esto es a mí me facilitó muchísimo la repa en este paso, ¿no? Ven cómo voy tirando y ya no me importa tanto la hebra porque la aguja se queda allá y lo puedo tensar. Es como que tengo 3 manos dentro del abdomen, ¿sí? Este video no lo he mostrado mucho, pero básicamente eso es lo que yo quería que vean, para que se den una idea. Y esto recién empieza, yo creo que hay mucho más para aportar porque las agujas se pueden controlar en el espacio con el campo magnético. Todas las agujas, de cualquier sutura, porque son de material ferromagnético que se pega al imán, ¿sí? Y como les digo, espero más adelante mostrarles algo más novedoso, que van a ser unos imanes nuevos que nos van a ayudar mucho más en este paso. Ven cómo queda levitando en el espacio y uno la puede girar para agarrarla y seguir suturando. Gracias, Guillermo. Me gustó eso de la levitación de la aguja por el poder magnético que aplicas. Y bueno, excelente. Y creo que Sí. usas una sutura barbada ahí, ¿no? Sí, sí. He usado prolene con puntos separados. Yo cuando hacía con un cirujano plástico, él suturaba todo con nylon puntos separados, me acuerdo que tardamos un montón en hacerlo y me quedó de aprender con el plástico, y entonces hice también una sutura así, pero desde que vino el barbado directamente uso las barbadas, sí. Sí, claro. Totalmente de acuerdo con Derry. Mira, cuando uno llega a la sutura, generalmente uno ya... Al principio, por lo menos, como dijo Ricardo, por ahí al principio, como toda técnica, y yo por eso creo que tienen que haber simuladores, tiene que haber, ¿para qué? Para cortar los tiempos quirúrgicos, pero al principio yo también tardé 3 horas, ¿sí? Y bueno, pero hoy yo no tardo más de 1 hora y media, no voy a tardar 75 como Derry, pero seguramente 1 hora y media, entre 1 hora y media y 2, pero generalmente uno llega cansado al momento de la sutura ya, porque vas ahí, entonces tener el imán realmente a mí me facilita muchísimo, ¿no? Porque cualquier imán, porque no quiere decir que tienen que usar los míos. Yo creo que el que aprenda a suturar con imanes ya sabe que va a tener que suturar y va a tener el imán ahí puesto el día de mañana. Gracias, Guillermo. No, por favor. Una pregunta antes que se quede en el aire, nos dicen, ¿cómo puedes explicar, si nos puedes explicar acerca de la técnica de aplicación de toxina botulínica en REPA? ¿Cómo la aplicas? Yo diría más que en REPA, en cualquier patología de pared abdominal es exactamente lo mismo. Claro, uniones ventrales. Lo que nosotros hacemos es tomar de punto de referencia la cresta ilíaca, el reborde costal, la línea axilar anterior, la línea axilar media, tomamos 5 puntos de cada lado, siempre aplicados sobre músculos anchos, infiltramos el cuerpo muscular en cada uno de estos puntos, oblicuo externo, oblicuo interno. Ya no es tan útil la infiltración del transverso como antes creíamos. La tracción de los rectos más que nada está mediada por el oblicuo externo y parte del oblicuo interno, y lo que uno hace siempre es guiarla por ecografía, aplica determinadas alícuotas. Lo que pasa de que
uno tiene que tener una valoración previa del paciente, tomografía más examen físico para valorar la dosis de aplicación de toxina botulínica. Yo creo que es el punto final para evitar la incisión de relajación en la diástasis de músculo recto. Creo que es hoy un tratamiento a partir de yo diría de los 10 centímetros de todas las hernias, sea incisionales o hernias primarias, y para grandes hernias inguinoescrotales. Así que, digamos, este sería el último paso del cual nosotros podríamos hablar de este tratamiento de la reparación endoscópica preaponeurótica, para evitar una incisión de relajación. Acá el único que tiene experiencia es Derling, y la verdad es que nosotros lo único que hicimos fue publicar nuestra experiencia en Eventraciones. Ajá, chévere. Ricardo, con respecto, yo sé que estás también imbuido en la parte de entrenamiento para lo de cirugía laparoscópica. Yo creo que quiero aprovechar esta pregunta que lo voy a adaptar a tu persona, Ricardo. Y con respecto a que si también parte del público son médicos residentes, y ya hemos visto en sesiones anteriores con respecto a qué nos puede recomendar con respecto a que, bueno, esto de las hernioplastías y lo que estamos hablando ahora sobre técnicas para reparación de diastasis de recto, pues resulta ser un poco, bueno, si bien no novedosa, un poco alejada para el entrenamiento de un residente en sus 3 años. De hecho, uno tiene que buscar, creo, la capacitación también. Pero ¿qué recomendaciones podría dar justamente para los residentes de cirugía? Si quieren aprender alguna otra técnica o cómo llegar a ellas. Claro, bueno, mira, cuando estuvimos por ahí, invitarte, conversamos con todo el servicio, pues, de la idea y lo hicimos, ¿no? Del gimnasio quirúrgico, ¿no? El gimnasio, bueno, más por la parte de laparoscópico, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esto, como tú mismo dices, hay cursos, creo que la oferta es diversa. Bueno, ahorita se está reabriendo ya con controles por pandemia, pero es decir, esto debe ser continuo, ¿no? Debe ser continuo. No es solamente de ir y solamente estar en algunos cursos tantos días. Hay que seguir aprendiéndolo, porque creo que ya en una ponencia, y creo que todos sabemos de que nuestras habilidades se van debilitando. El cirujano tiene que estar, y no solamente los residentes, bueno, que los que están aprendiendo, también hasta ya los cirujanos generales o también dedicados a pared, tienen que estar continuamente entrenando, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos al doctor también dentro de los participantes, el doctor de Dios, que es de un centro muy conocido acá en nuestro país, que es CEPSEA, ¿no? Que él justamente creo que lanzó la pregunta sobre entrenamiento, y bueno, es una oferta más también para que uno también vaya, y creo que también tiene el concepto también del gimnasio quirúrgico, ¿no? Pero creo que todos los hospitales deben tener, que tengan más la parte de residencia quirúrgica, deben tener un área específica para poder entrenar de manera continua. Eso es lo que yo de una manera, pues, puedo decirte, y creo que esto ya es muy conocido por nosotros, ¿no? Es una obligación, y como te digo, no solamente la parte de residente, sino también el mismo asistente. Yo también, te acuerdas cuando estábamos ahí, los empujabas hasta el jefe, ¿no? Los traía a veces, los perseguía para que estén un rato en el trainer, ¿no? ¿no? Sí, Para que vengan, los animaba ahí, y estábamos, ¿no? Y tal, y bueno, pero hay que estar siempre en eso, sin descuidarlo. gracias, Ricardo. Derly, ya para finalizar en esta ronda de preguntas, 2 cosas. Paciente mujer con proyección de embarazo, paciente en edad reproductiva y que tiene proyectado probablemente también, aparte de operarse, cuándo poder salir gestando. Hablamos de gestación versus intervención quirúrgica de diastasis de rectos, cuándo debería programar su próximo embarazo. Y el otro es el uso de drenajes en REPA. ¿Es infrecuente o es frecuente, y qué tipo de drenajes? La planificación del embarazo habitualmente es no hacerlo después de la cirugía. La idea es planificar después de su último embarazo. De hecho, tengo muchas repas con lisis tubarias simultáneas.
Si tiene deseo de paridad próximo, lo ideal es no operar, salvo que tenga hernias muy sintomáticas, que tuvimos casos, que operamos y le recomendamos que en los próximos 2 años por lo menos no quede embarazada. Drenaje sistemático en el 100%, no hay repa sin drenajes, porque el porcentaje de seroma es alto, y se lo retira cuando da menos de 30 centímetros cúbicos por 2 días seguidos. Gracias, Derlin. Guillermo, en la técnica que aplicas con imanes, ¿alguna complicación? Bueno, hay que conocer el imán, la fuerza del imán externo es muy fuerte, o sea, tiene mucha potencia, y lo que hay que tener cuidado, cuando uno logra levantar, digamos, que el tejido celular y la piel, que la piel no esté en contacto mucho con el imán. Es ideal tener un brazo que esté levitando para que la piel no se marque, porque por ahí uno lo deja apoyado, se olvida, está haciendo otras cosas y puede marcar la piel. Pero no hemos tenido más que eso, que al otro día desaparece. No hemos tenido complicaciones por ese tipo del uso de imán. Perfecto, Guillermo. Infecciones de malla tampoco. Muchas gracias, Guillermo, por relatarnos nuestra experiencia. Para finalizar ya, que nos acercamos mucho a la hora, realmente ha sido bastante excelente, gratificante esta reunión con todos ustedes. Últimas palabras y comentarios. Empiezo con ese, amigo mío. Nada, la verdad es que muy agradecido por la invitación. Para mí siempre es un honor colaborar y participar. Y nada, compartir con grandes amigos como Derlin y como el Guille, pero por sobre todo con Ricardo, que es un apasionado de esto, y la oportunidad que vos nos das de poder también contribuir con la camada de cirujanos más jóvenes. Gracias, Ezequiel. Realmente tú nos has seguido desde todo este tiempo que empezamos, aparte de exposiciones de cirugía de pared abdominal. Eres un gran referente para nosotros, así como todos los invitados que pasaron por nuestras exposiciones y webinars. Te tengo bien en el corazón agradecido mucho por tu amistad. Realmente es un grande, sos un grande. Ricardo, ¿palabras? No, nada, nuevamente agradecerte a ti, Johan, agradecer a mis amigos argentinos, ¿no? Creo que la pared nos une, pero creo que nuestra amistad es más fuerte y creo que va creciendo como espuma. Creo que por eso estamos acá también, digamos, aprovechando sus experiencias. Hay que también decir que Darrepa, pues, tenemos el lujo, pues, de que su creador, el doctor Derlin Juárez Mua, esté entre nosotros. Por favor, no es escola para los colegas peruanos que por ahí ven algunas publicaciones en lengua inglés, ¿no? Es repa, por favor. ¿Ok? Y nada, a seguir entrenando porque esto, como para poder hacer también todas estas técnicas que son muy beneficiosas, tenemos que prepararnos, estar siempre preparados y ir innovando. Me llamó mucho la atención lo que dijo Ezequiel sobre ya los modelos de simulación, de repente en repa que se van a sumar ya a las publicaciones, o de repente también la oferta de poder también poder cada uno capacitarse más en esta técnica. Nuevamente, gracias. Gracias, Ricardo. Realmente te agradezco mucho la amistad y la colaboración, como siempre, ahora que eres parte de la Junta de la Asociación Peruana de Hernia, que esta noche nos auspició también esta grata reunión. Realmente sin querer, esta reunión, aparte de tú, Ricardo, y de la doctora Vera, que es una excelente residente, comento muy bien que ella tiene gran ánimo de poder aprender lo que es cirugía de pared abdominal, y no es propaganda, por si acaso. Creo que sin querer esta noche ha sido, además de peruana, argentina también, ¿no? Por contar con 3 excelentes amigos, ya amigos también, una noche de vino y parrilla, podría decir. Derlin, tus palabras. Bueno, antes que nada agradecerle la invitación, la verdad que es un gusto, y si hay residentes genera entusiasmo. Yo lo voy a hacer muy simple y quiero dejarle un concepto. Esto es repa o diástasis, pero se hace extensiva a toda la cirugía de pared.
El paciente que llega tiene un problema. Cuando nosotros lo operamos, el problema pasa a ser nuestro, no del paciente. No operemos si no tenemos todos los elementos, porque nos agarramos un problema que después termina siendo inmanejable. Nada más, y agradecerle nuevamente por la invitación. Gracias, Devlin. Guillermo. Bueno, Johan, Ricardito, Castro me invitó y me dice, Ezequiel, digo, ¿qué voy a hacer yo ahí? pero realmente un placer estar con mis amigos, con grandes amigos de toda la vida, Johan también. La doctora Vera, felicitarla, que siga con ese entusiasmo. Derwin ya va a preparar cosas para todos, calculo, para que todo esto sea más fácil de aprendizar, del aprendizaje. Pero vuelvo a recalcar, de todas las técnicas que nombró la doctora, la más amigable y reproducible para el cirujano que hace la laparoscopía es la PEPA, por lo menos en mi experiencia. Así que nada, agradecerle esta oportunidad de comunicar, de dar nuestras experiencias. Como dice Derwin siempre, las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Así que, pero bueno, hoy es lo que hay. Así que nada, les mando un fuerte abrazo acá desde Argentina a todos y a mis amigos argentinos y peruanos. Gracias, Guillermo. Vera, y finalizas. No. Doctora. Nada, simplemente agradecerles a todos ustedes, doctores. Claramente son maestros en el tema. Como residente uno se tiene que empapar de todo esto para conocer y para saber qué es lo que se viene y para saber reconocer nuestros pacientes, ¿no? Muy interesante, de verdad, el tema de pared abdominal, que es necesario profundizar, ¿no? Muchas gracias por los comentarios y gracias por haber participado de nuestra reunión, sobre todo. Muchas gracias, doctor. Gracias con todos. Creo que diciembre es un mes un poco álgido por las fiestas, pero yo estoy pensando también nuevamente volver a reencontrarnos y espero pues que también podamos seguir aportando hasta al conocimiento de la cirugía periabdominal, así que nos vemos en una próxima reunión. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias César, amigo mío, Ricardo, Derwin, Guillermo, doctora Vera, buenas noches. Chao, nos vemos, gracias. Buenas noches.